Gálatas capítulo 1, el versículo 16. Capítulo 1, el versículo 16. Dice la Escritura: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y con sangre. Señor, háblanos, por favor, te lo pedimos, a nuestras mentes y al corazón, oh Dios, en el nombre del Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos queridos, y vamos a ponerle un título a esta enseñanza con el mismo texto que aparece allí. No consulté enseguida con carne y con sangre. La palabra no consulté ya para nosotros es claro. O sea, no consulté quiere decir que no tuvo en cuenta los pensamientos humanos, no tuvo a bien, en cuanto a la predicación del Evangelio, consultar con alguien si estaba bien o estaba mal. Cuando Pablo se convierte al Evangelio, Pablo tomó un curso de ser un hombre independiente. Habiendo sido enseñado de parte de Dios, ya los que conocen la manera de la conversión del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue llamado apóstol de Jesucristo por la revelación que él tuvo directamente del Señor Jesús. Ustedes saben que él iba camino a Damasco con unos pensamientos muy distintos, pero yendo camino a Damasco, un resplandor de gloria le apareció en el camino y le cambió desde allí a él todo lo que él tenía a bien hacer. Entonces, cuando él es convertido al Evangelio, Dios lo escogió a él, y él, saliendo después de la oración que hizo Ananías, no consultó con los creyentes que tenía a su alrededor, para que no pareciera que hubiese recibido el mensaje de una religión de segunda mano. Es que el apóstol, el que es llamado apóstol, tiene esa característica. Por eso entre nosotros no nos llamamos apóstoles, porque nosotros no recibimos el mensaje directamente del Señor Jesús. Nosotros lo recibimos de segunda mano. El que lo recibió de primera mano fue los apóstoles que están allí. Por eso es que cuando el apóstol Pablo llega a visitar después de 3 años a los apóstoles, algunos no lo querían recibir, porque ellos le hablaban: ¿y tú acaso también eres uno como nosotros, que anduvo con el Señor, que estuvo con el Señor? Y claro, entonces él, en el momento en que recibe el llamado, él está diciendo: y como un abortivo, o sea, como el último, como la raspa, se le apareció el Señor finalmente en el camino a él, y le hizo una comisión, que fuera y le predicara a todos los gentiles. Entonces, él no consulta con los creyentes para que no pareciera que Dios le hizo un llamado de segunda mano. No consultó con los parientes más cercanos. Recuerde que él tiene unas características, y es que este personaje fue criado a los pies de Gamaliel, es un hombre celoso de su ley, de su tradición, pero no encontramos que haya consultado con sus parientes. No hubo quien le aconsejara que de pronto él hubiese tomado una línea diferente en cuanto a lo que es el Evangelio, sino que el Señor mismo preparó a un hombre llamado Ananías para que fuera y orara por él y lo bautizara, pero no para que le hablara de la conversión, porque el apóstol ya era convertido. Ustedes saben que cuando Ananías llegó a la casa de él, él estaba orando, ya tenía una conversión, y el Señor le dice, Ananías le dice: el Señor me ha enviado para que recobres la vista. Ananías ora, dice que le cayeron como escamas de sus ojos,
Y luego le dice a Ananías: ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. No había gente que le estaba aconsejando a su alrededor o que lo precipitara. No consultó con sus propios intereses. Tenía muchas cosas y mucho interés alrededor de su vida. Porque él mismo sacó las credenciales en una ocasión y mostrando las credenciales le dicen: ustedes me intentan a mí desechar, hacer a un ladito, intentan hacerme sentir mal. Pero yo les voy a mostrar por mis credenciales que yo no soy cualquier persona tampoco. Yo fui llamado directamente de parte de Dios y tengo como comprobar que si soy apóstol directamente por llamado del Señor Jesucristo. Él les está mostrando que no consultó con ese tipo de formación criado a los pies de Gamaliel, ni que tampoco consultó con los bienes que tenía o con la ciudadanía que él tenía. No consultó con carne ni con sangre. Él tenía una convicción. Él sabía quién lo había llamado. Creo que nosotros, hermanos, a estas alturas en las que ya estamos en el atardecer de la gracia, hablo con la gente que ya lleva años, que son experimentados en quebrantos y cosas. Nosotros podemos decir: no recibimos un llamado de un hombre, no lo hemos recibido. Nosotros recibimos el llamado a través de un hombre, pero directamente de parte de Dios. Porque Dios nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, y por eso hemos creído en Él. De juicio, porque la razón por la cual somos bautizados es que teníamos ya un juicio encima de nosotros, pero al ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ese día recibimos por su sangre el perdón de los pecados y hemos adquirido una nueva ciudadanía que está reservada en el reino de los cielos si permanecemos hasta el final. Y vienen cosas en medio de nosotros, pero no nos mueven. Y vienen situaciones difíciles y no nos mueven. Y nos quieren tumbar y no nos tumban. ¿Sabe por qué no nos tumban? Porque nosotros hemos recibido de parte de Dios una conversión genuina, gloriosa y establecida bajo el fundamento de Dios. A esto le añadimos otros ingredientes cuando leemos el texto: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida ni con carne ni con sangre. La fe no necesita otra garantía que la voluntad de Dios. Usted se imagina a una persona, estamos dando unos cursillos bautismales ahora, y a esas personas que le estamos dando el cursillo bautismal, ellos no necesitan una garantía de la voluntad de Dios, pues es la voluntad de Dios que ellos se conviertan y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. No les podemos hablar de otra garantía, es la fe que opera en ellos. Nosotros tenemos una gloriosa garantía y no necesitamos más. Nuestra garantía está puesta en la fe que hemos depositado en el que hace prodigios, milagros, maravillas, y en el que tanto anunciamos incluso a través de estos medios. Aquí dice: Dios de imposibles. No necesitamos más garantías. Los hombres santos de todas las edades han obrado bajo la condición de fe que han puesto en el Señor. Noé construyó un arca bajo las palabras que Dios le dio y no necesitó otras garantías más que saber que Dios estaba por él y para él y con él, y que iba a hacer la labor por encima de la oposición.
Abraham le creyó a Dios. Y la Biblia nos enseña que él empezó a caminar sin saber a dónde iba. Quizás no le preguntó a su familia cuál era la garantía de este llamado que él tenía, pero él salió, como lo dice la Escritura. No lo decimos nosotros, ni es mi argumento, sino que la Biblia dice que salió sin saber a dónde se dirigía, pero con una convicción, sabiendo que el que lo ha llamado es poderoso para sostenerlo y para guardarlo. Usted necesita, hermano, otra garantía más allá de la que Dios le ha dado. Y así encontramos hombres como Jacob, como Moisés, como David, como Elías, como Daniel, como los 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego. Obraron de una manera independiente, según el consejo que Dios les había transmitido, siendo aconsejados de parte de Dios. Porque imagínese a un amigo que desea ser bautizado, si él ha creído firmemente en el Señor Jesucristo, pero desea ser aconsejados por parientes que son inconversos. Seguramente ellos no van a poder llegar al Señor Jesucristo, porque aquí puede haber muchos hermanos que en medio de la oposición y de aquellos que le decían no sigan esa religión, usted por encima de todos esos comentarios se paró firme en la raya y hoy es lo que es por la gracia del Señor Jesucristo. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey Jesús. Porque pedir consejo, en el caso de los espías, que a veces los hacemos ver como los espías valientes, ustedes se encuentran que fue un grupo de gente que se organizó entre los más valientes. Cuando yo leo eso de que los más valientes, de la gente que tiene renombre, yo me imagino que eran gente entre el pueblo los más pilos, los más echados para adelante. Y comisionaron a este grupo de personas para ir a mirar si lo que Dios les está diciendo es verdad. Porque enviaron espías a la tierra prometida. Y yo le pregunto a los hermanos, ¿qué es un espía? Pues ir a mirar si lo que le están diciendo es verdad o no es verdad. Vamos a ver si lo que Dios está diciendo es cierto o no es cierto. Y en algunos casos, el pedir ese tipo de consejo es renunciar al Señor como nuestro comandante y jefe, y poniéndolo a Dios en segundo lugar. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque si viene de parte de Dios la palabra, Dios no nos va a quedar mal. Porque si es Dios el que nos ha traído hasta aquí, no sé cuánto vamos a esperar, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque Él es el jefe y comandante de esta iglesia. Nos ha guiado todos los días de nuestra vida. Y no vamos a poner al hombre en primer lugar. No, que reine Cristo siempre. Que viva Cristo siempre. Que dirija Cristo siempre su iglesia sin titubear en ningún momento a causa de otros intereses, porque nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesús. Si nosotros ponemos nuestra fe como un principio fundamental, nosotros vamos a tener en la vida cristiana una aplicación mucho más amplia. Porque nosotros estamos colocando al Señor por encima de cualquier cosa. La iglesia en Juan Rey tiene una misión desde que fue establecida. Nosotros no estamos aquí pintados en este lugar. La iglesia fue puesta aquí con una misión: salvar a los perdidos.
salvar a los perdidos, salvar a los perdidos. Cuando yo leo, por ejemplo, la conquista en el tiempo de Josué, yo sé que ustedes lo han leído, solo les recuerdo. En el tiempo de la conquista habían unas ciudades que eran las ciudades o torres de refugio. Cuando había gente debilitada, cuando había gente con problemas, cuando había gente con dificultades, cuando había gente que se había enredado en negocios difíciles que no pudo sacar adelante, ese hombre no era ejecutado inmediatamente. Ese hombre podía acudir a una ciudad de refugio. Y era válido, y desde que él lograra llegar allí, él estaba a salvo. Muchos de los vecinos que tenemos a nuestro alrededor deben encontrar en la iglesia pentecostal de Juan Rey un lugar de refugio, una torre fuerte, donde ellos puedan acudir y ellos sepan que aquí nosotros les podemos presentar a un Cristo que es poderoso para obrar y para ayudarles en todas sus debilidades, porque Dios es suficiente. Pero cuando nosotros colocamos nuestra vida, nuestro proyecto por encima del de Dios, pecamos, le fallamos a Dios, porque no puede estar nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Siempre lo hemos cantado, siempre lo hemos dicho, pero a veces se nos entra por una oreja y usted ya sabe el otro pedacito y se nos sale por la otra, porque una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Pero nosotros debemos recordar estas palabras, hermano. Nosotros debemos de recordar siempre esto: a mí me conviene menguar, y a Él, solo a Él le conviene crecer, que Él sea el más grande entre nosotros. Que la gente llegue y diga: oiga, aquí tienen a Jesucristo como el más grande. O sea, aquí entre nosotros no hay más grande, no. Aquí hay gente con talentos, con capacidades, pero la gente, cuando llegamos a Juan Rey, tienen ahí a Jesús como el más grande de todo, el que suple todo lo que hace falta. Y creo que nosotros necesitamos considerarlo a Él como el centro de nuestra vida, que nos encomendó una misión y la vamos a cumplir al pie de la letra, sin importar si nos desmejoran o no nos desmejoran. Que viva Cristo siempre, que reine Cristo siempre, que la alabanza sea para Él, que la gloria se la lleve Él, que los vivas se lo lleve Él. Aplauda la gloria de Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Creo, mis amados hermanos, que el texto nos dice a nosotros mucho. Y entonces es como si el escritor nos estuviera dando una conferencia que ha de ser evitada. La conferencia que dice: no consulté enseguida con carne y con sangre, consulté con Dios directamente. Me importa, me interesa qué piensa Dios de mi vida. Me interesa saber qué concepto tiene Dios de mí. Me interesa, a mí me importa saber qué concepto tiene Dios de mí como un predicador, como un siervo de Dios. Me interesa que Dios piense de mí como cuando le habló al diablo y le dice: oiga, diablo, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Lo has considerado? ¿Lo has visto por ahí en el lugar de Juan Rey? Que no hay uno como él en todos estos barrios. Hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Porque es bueno que Dios nos considere a nosotros.
Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Alguien que diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria y la honra por siempre. Si nosotros entendemos y podemos poner en práctica la palabra de Dios, vamos a llegar a unos escenarios jamás imaginados, porque Dios siempre anhela de nosotros que nosotros podamos crecer y no menguar. El principio de esta enseñanza es la fe que usted ha puesto en el Señor Jesucristo. Le invito a que esté en pie, por favor. Vamos a orar. Seguramente en medio de todo este caminar tenemos impedimentos diversos. Siempre van a haber impedimentos. Gálatas capítulo 5, el verso 7 dice: vosotros corríais bien. Pero no termina ahí. Luego hay un interrogante, dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, estaban haciendo las cosas bien, pero de repente alguien los estorbó y ya no estaban haciendo las cosas bien. Pero nosotros necesitamos oír el consejo de Dios todos los días, porque queremos correr bien y hacer las cosas bien para Él. ¿Alguien desea orar por su vida espiritual en esta hora? Soberano Señor, Señor Jesús, Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, honro tu presencia, honro tu nombre. Doy gracias por la vida, doy gracias por todo lo que haces, Señor. Oh Dios del cielo, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido, que podamos llevar una vida cristiana, Señor, todos los días, porque estamos a punto, Señor, de ser levantados y necesitamos ser formados en el nombre del Señor.